Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más al canal. Vamos a continuar con la serie de clases que estamos dando sobre el curso básico de Google Docs. Bien, hoy vamos a ver el tema de la creación de tablas en Google Docs. Bueno, para esto tengo aquí ya mi documento abierto y para insertar una tabla es tan sencillo como venir al menú Insertar, Tabla, y aquí nos da diferentes opciones. Tenemos unas plantillas de tabla ya predefinidas, ¿vale? Que podemos elegir cualquiera y nos crea una tabla más o menos ya predefinida donde podemos cambiar una serie de valores, pero este no es el caso. Vamos a aprender a crear nuestras propias tablas desde cero. Pues como os decía, menú Insertar, Tabla, y aquí podemos seleccionar las tablas de cuántas celdas y columnas queremos que conste. ¿Vale? Vamos a seleccionar 3×3, por ejemplo, y vamos a meter en cada celda una letra. Vamos a poner la A, la B, C, la D, la E, la F, la G, la H y la I, por ejemplo. Bien, para movernos entre las distintas celdas podemos hacerlo de dos maneras, o bien con el cursor o de una manera mucho más rápida y sencilla, que es con el tabulador. Si yo me sitúo en la celda de donde tengo la letra A y le voy dando al tabulador, pues me va cambiando de celda, como lo veis. Bien, vamos a ver cómo podemos modificar el formato de las tablas. El formato de la tabla lo podemos modificar de varias maneras. Si por ejemplo la columna de la A, D y G quisiéramos que fuera más estrecha, pues simplemente vendríamos la línea hasta que separa las celdas, veis que cambia el cursor, pues pincharíamos y arrastraríamos y haríamos la columna más pequeña o más grande, según lo que queramos. Y para el tamaño de las filas lo mismo. Nos venimos aquí a la división y podemos arrastrar y hacer las filas más grandes. Vamos a dejarla más o menos centradito. Ahí más o menos. Bueno, ¿qué ocurre con el texto? El texto lo podemos alinear tanto horizontal como verticalmente. La alineación horizontal es la típica que tenemos aquí arriba ya los comandos, ¿vale? Que podemos decir que el texto en este caso está alineado a la izquierda, pero podemos decirle que lo alinee al centro o lo alinee a la izquierda, ¿vale? Y esto trabaja de manera individual en cada celda. La B la quiero en el centro y la C la quiero a la derecha del todo, y las demás pues igual. Vamos a ponerlas todas iguales. Bien, esto es la alineación horizontal. Como veis, en este caso se ve bien porque las celdas son bastante grandes. El texto no lo empieza a escribir arriba. ¿Qué ocurre si yo quiero escribir el texto o bien en el centro de la celda o bien en la parte inferior? Bueno, pues nos situaríamos en la celda que quisiéramos modificar y con el botón secundario daríamos a propiedades de la tabla, y aquí en la alineación vemos cómo tenemos la alineación horizontal, está a la izquierda, que la podemos centrar, o a la derecha, que es lo mismo que esto de aquí arriba, pero podemos también alinearla verticalmente, arriba, en el medio o abajo. Si yo selecciono medio, la letra A me la va a meter en el centro de la tabla, como veis, y si selecciono abajo, la va a poner abajo. Y esto, como os decía, es de manera individual para cada celda. Si yo quisiera modificar todas las celdas a la vez, pues las seleccionaría todas y en las alineaciones la pondría, por ejemplo, en el medio. Y como veis, me han modificado todas las letras y están en el centro de la tabla. Esto no varía aunque yo modifique el tamaño de la fila en este caso, ¿vale? Si yo esta la hiciera más grande, las letras A, B y C seguirían estando en el centro de lo que es la celda. Eso no me lo modificaría.
Bueno, vamos a ver cómo insertar. Si se me ocurre el caso de que necesito insertar más columnas o más filas. Bueno, pues simplemente me situaría donde quisiera insertar más filas. En este caso vamos a empezar por las filas, ¿vale? Y con el botón secundario le daría a insertar una fila debajo. Y como veis, debajo de la fila de la letra D me ha insertado otra fila. Si la quisiera arriba, pues únicamente me situaría en la letra D, botón secundario, y insertaría una fila encima. Y lo mismo para aumentar las columnas. Si yo quisiera una columna entre la A y la B, pues me situaría en la A y con el botón secundario le diría que quiero insertar una columna a la derecha. Y si quisiera una columna a la izquierda de la letra C, pues botón secundario y insertaríamos una columna a la izquierda. Como veis, me he insertado esas dos columnas y esas dos filas adicionales. Bueno, ¿qué ocurre si yo quiero combinar algún tipo de celdas? Supongamos que yo estas dos primeras columnas las quiero combinar. Mejor dicho, más que dos columnas, estas dos celdas. Bueno, pues las seleccionaría y con el botón secundario elegiría combinar celdas. De tal manera que tendría estas dos celdas combinadas. Si quisiera modificar todas las columnas, bueno, pues seleccionaría todas las dos columnas y le daría a combinar celdas, de tal manera que tendría las cinco filas combinadas en una sola. Bueno, voy a deshacer esto y voy a dejarlo como estaba. Ahí más o menos. Bien. Vamos a hablar ahora del formato de las celdas. El formato de la cuadrícula esta yo la puedo modificar o bien individualmente para cada celda o bien en conjunto. Si yo selecciono toda la tabla, aquí me aparece unos comandos para modificar el color de fondo, el color del borde, el ancho del borde y el tipo de línea. Bueno, si yo quisiera poner un color de fondo azul clarito, por ejemplo, pinchando, como veis, se me pondría toda la tabla en color azul. Si vuelvo a seleccionar y le digo que el borde lo quiero en rojo, con un grosor de 3%, por ejemplo, de 3 puntos, perdón, pues toda la tabla tendría ese mismo formato. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero modificar solo alguna celda en concreto? Bueno, pues situado en la celda en concreto, le diría, por ejemplo, que esta celda la quiero de color verde y con un borde en azul, por ejemplo, ¿vale? Y como veis, se ha modificado únicamente la celda. También puede ocurrir que queramos modificar el color de cada uno de los bordes. Bueno, pues en ese caso pincharía sobre esta flechita y podría quitar bordes o añadir bordes. Vale, se me ha seleccionado el borde de abajo, le daría al color y lo pondría en verde. Incluso podría cambiar el grosor únicamente del borde que yo he seleccionado. Vamos a suponer que queremos poner el borde de la celda donde está la E, el borde izquierdo, pincharía el borde izquierdo, ¿vale? Y lo quiero punteado y lo quiero con otro tipo de color, con este morado, por ejemplo. Le daría y ya tendría modificada únicamente este borde. Bueno, pues más o menos así es como funcionamos con las tablas en Google Docs, a grosso modo. Y nada, espero que os haya servido el tutorial, como siempre os digo. Si os ha gustado, pues me dejáis un like, os suscribís al canal y nos vemos la semana que viene con otra clase.